o diferente del sector minero respecto al resto de contribuyentes. Nos hemos quedado aquí. Ahora vamos a ver, como les decía, todo lo que es IUE. Pueden ver la presentación, ¿no? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya, gracias. Desde aquí empezamos. Ustedes ya han pasado la materia en la que han visto el IUE en su integridad. Tengo entendido, han hecho ejercicios prácticos y demás. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, como les decía, las particularidades que se presentan en el sector minero respecto a los gastos deducibles, ¿ya? De hecho, tenemos ya en el reglamento, en el Decreto Supremo 24051, el artículo 14, en el que nos dice que son deducibles las cargas fiscales efectivamente pagadas, ¿no? Esto es una generalidad para todos los contribuyentes. Siempre va a ser deducible las cargas fiscales efectivamente pagadas y los tributos que se hayan pagado en calidad de contribuyentes directos, ¿no? Entonces, eso es una generalidad, podríamos decir. Para el sector minero, sí, en la ley 4115 nos dice que también son deducibles en el IUE las patentes, regalías, participaciones mineras, cuando corresponda, o sea, cuando se paguen estos conceptos, son deducibles, ¿no? Pero no son deducibles las regalías que son acreditadas contra otros tributos. Entonces, ahorita vamos a ver lo que les decía en el sector minero, que las regalías están muy vinculadas, casadas, podríamos decir, con el IUE, ¿no? Aquí nos dice que las regalías que se acrediten contra otros tributos, el único concepto que se acredita con regalías es el mismo IUE. Entonces, cuando acreditamos la regalía al IUE, ya no es deducible. En general sí es deducible la regalía, pero cuando lo utilizamos para acreditar otro tributo no es deducible, eso nos dice la ley en forma general, pero vamos a ver más adelante que el único tributo que se compensa o se acredita con la regalía es el IUE, ¿ya? Y no es en todos los casos, vamos a ver más adelante. También lo que les decía para el sector minero, al igual que para el sector de hidrocarburos, en la ley 843 está previsto de que estos dos sectores económicos pueden deducir las pérdidas que tengan en 5 gestiones inmediatas, ¿no? Las pérdidas que generen en una gestión pueden deducirse de las utilidades hasta en 5 gestiones posteriores. Solamente este tratamiento existe para el sector de hidrocarburos, minería. Claro que en la ley también está previsto para nuevos emprendimientos que sean con una inversión mínima de 1 millón de bolivianos, si no me equivoco, pero para ellos es en forma permanente, independientemente sean nuevos emprendimientos o nuevas inversiones, siempre estos dos sectores tienen 5 años para arrastrar sus pérdidas, ¿ya? Ahora vamos a entrar a ver la parte de la regalía minera antes que el mismo IUE, porque como les decía, ambos conceptos están muy casados en el sector minero, ¿ya? Claro, en general, igual similar que en el sector hidrocarburos, la base imponible en este caso, de la regalía, es la que nos va a dar los elementos o nos va a servir para determinar qué parte de la regalía se va a ir a compensar al IUE, ¿ya? Pero primero, como les decía, primero vamos a ver la estructura de la regalía minera, cómo se paga, cómo se calcula, a dónde se van los recursos de las regalías mineras. Como les digo, pese a que conceptualmente no es un impuesto la regalía, ¿ya? Pero necesitamos verlo. Como les digo, es igual que en el sector hidrocarburos. Si no sabemos de la regalía,
no vamos a entender su efecto en el IVA en este caso. Entonces, respecto a la regalía minera, tenemos que conceptualmente la regalía minera es un derecho o una compensación que se hace por su explotación, ¿no? Generalmente, como les digo, conceptualmente, esta compensación que se denomina regalía se hace a la región de donde se está haciendo la explotación de estos recursos minerales que no son renovables. Al igual que el gas, ambos recursos no son renovables. Tenemos un stock, digamos, en un yacimiento encontramos cierta cantidad de mineral y no es que se regenera, simplemente tenemos, no se renueva esa cantidad de mineral. Entonces, de alguna forma, o sea, normativamente, o sea, legalmente también, existe esta compensación que se ha denominado regalía. No es un impuesto por eso, ¿no? Esa es la particularidad de una regalía. Y las regalías, dice, deben estar reguladas en la Constitución y en la ley. También no recuerdo si está en la Constitución esto o está en la ley de minería. En la ley de minería está. Nos dice que la administración, recaudación, percepción y fiscalización de la regalía minera corresponde a los gobiernos autónomos departamentales. Esto está en la ley 535, que es la ley de minería vigente, ¿ya? En la anterior ley no daba el mandato a los gobiernos autónomos departamentales. O sea, si bien, aquí vamos a ver más adelante, la regalía minera, por ejemplo, en el último punto dice, se distribuye de la siguiente manera, 85% para los gobiernos autónomos departamentales y 15% para los municipales. De la regalía minera, como pueden ver, no va nada al Tesoro General de la Nación, ni a otros, ni a las universidades, ni a otros. Se distribuye directamente entre el departamento productor y los gobiernos autónomos municipales. Entonces, si bien tiene esta distribución, el mandato de la ley dice que los que tienen que hacer la recaudación, percepción y fiscalización son los gobiernos autónomos departamentales. Esto en la última ley minera que está vigente desde el año 2014. Pero esta disposición no se aplica a la fecha en su integridad en todos los gobiernos municipales o en los gobiernos departamentales, perdón. ¿Por qué? Porque sabemos que el cobro de una regalía implica varios costos, ¿no? Entonces tenemos gobiernos departamentales muy pequeños. Hay muchos, y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar, ya sea en un gobierno autónomo departamental o en un municipal, más allá de los que son capitales de departamento, los otros gobiernos en el tema municipal no tienen ni siquiera podríamos decir, un equipo técnico, no sé, un abogado, un arquitecto para que vean el tema catastral, no tienen una administración tributaria municipal. Entonces, en muchos municipios, más que el alcalde, los concejales, tienen uno o dos o tres personas máximo administrativas. Entonces, y en los gobiernos departamentales, también si ustedes han ido a conocer todo nuestro país, eh, muchos de nuestros departamentos parecen pueblitos, ¿no? Los que vivimos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, son grandes nuestras ciudades, tenemos comodidades, tenemos internet, qué sé yo, cajero automático, tenemos varias cosas, pero en otros municipios y en otros departamentos no es así la situación, ¿no? Tal vez los colegas inclusive del Beni nos pueden comentar cómo es su gobierno departamental allá, cómo están las autoridades actuales. Es verdad que, como les digo, tienen muy poca capacidad técnica para hacer el cobro de regalías, tendrían que tener su propia administración tributaria municipal y para el cobro de regalías en especial, solamente tenemos, que yo sepa, La Paz tiene en su gobierno departamental, también lo tiene Santa Cruz y, si no me equivoco, Tarija estaba trabajando en ello. Nadie más ha podido implementar. Potosí quería hacerlo, pero ha habido problemas
al interior que no han podido establecer su propia secretaría, podríamos decir, en un gobierno autónomo para que haga el cobro de la regalía. Entonces, en la misma norma nos dice que mientras, ¿dónde está? No sé si lo he copiado eso, pero nos dice en la misma ley de minería que mientras los departamentos no tengan la capacidad para hacer estas actividades de recaudar y fiscalizar la regalía minera, lo va a seguir realizando el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, por eso es que muchos también confunden de que la regalía es un impuesto porque lo cobra el Servicio de Impuestos Nacionales. Eso porque así se hacía con la ley anterior. En esta ley ya las mismas gobernaciones pretendían tener control, pero finalmente no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, en todos los departamentos, en la mayoría, lo sigue cobrando el Servicio de Impuestos Nacionales. Ya son pocos los departamentos y no sé si efectivamente están cobrando la regalía minera en las gobernaciones, ¿ya? Sin embargo, el SIN lo que hace es, una vez que cobra la regalía minera, no sé con qué periodicidad, lo transfiere directamente a estos, al gobierno autónomo departamental productor, el 85% y el 15% al municipal. Claro que el SIN también cobra una pequeña comisión por hacer este trabajo, podríamos decir, que no sé exactamente a cuánto asciende, y de ahí se los distribuye en forma automática a estos dos, al gobierno departamental y al municipal productores, ¿ya? Entonces, así está funcionando la recaudación y la fiscalización de la regalía minera. También nos dice la ley que la regalía minera se va a calcular de la siguiente forma, ¿no? Se calcula el valor bruto de venta. ¿Qué es el valor bruto de venta? Nos dice, es el resultado de multiplicar el peso del contenido fino, es decir, el volumen, el contenido fino del mineral por su cotización oficial. Peso por precio. Eso es como cualquier bien, precio por cantidad, ¿no? Tenemos el precio, es la cotización oficial, y la cantidad es el peso del contenido fino del mineral. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere el contenido fino, ¿no? Bueno, la alícuota es variable según el mineral, según la cotización, según la calidad del mineral también. Entonces ahorita vamos a ver eso. ¿Quiénes pagan ahora la regalía minera? ¿Quiénes deben pagar obligatoriamente? La ley nos dice que tienen que pagar 3 actores, ¿no? Primero, el que explota, concentra y o comercializa. Es decir, el que realiza cualquiera de las actividades de ya sea explotación, concentración, que sería el beneficio, o comercialización, lo tiene que pagar a tiempo de vender este producto en el mercado interno o en la exportación. Eso es lo que nos dice el primer inciso. ¿Quiénes también deberían pagar la regalía minera? Las fundidoras, refinadoras o industrializadoras, pero solo cuando formen parte del proceso productivo que incluya la actividad de explotación. Es decir, si una fundidora, además de hacer la fundición, también explota, paga el 60%. Si no hace la explotación, va a aplicar el inciso A, va a pagar el 100%, ¿ya? Este inciso B es como una excepción del inciso A, que les dice que estas fundidoras, refinadoras o las que industrialicen, si forman parte del proceso productivo, o sea que también han hecho la explotación, solo van a pagar el 60% en la segunda etapa. Ahorita vamos a ver que en realidad se paga, es como si pagaran el doble, ¿ya? También la ley nos dice que deben pagar la regalía minera quienes hacen prospección, exploración minera, solo cuando se comercialicen los productos obtenidos en esta actividad. Es decir, si están haciendo todavía prospección y exploración y lo comercializan ahí, no en la siguiente etapa, que sería explotación, también tienen que pagar.
¿no? Pero igual, esto es muy poco. El inciso B y el inciso C, podríamos decir que casi nadie hace estas actividades. Más que todo se aplica el inciso A, ¿ya? Ahora, para el inciso A, igual nos aclara la norma que cuando se haga la venta del mineral en el mercado interno, se aplica la alícuota, el 60% de la alícuota establecida precedentemente. Entonces, a ver, aclarando un poquito, porque parece confuso siempre leyendo a primera vez y si digamos no, ustedes no han trabajado en el área, primero nos dice que va a pagar el que explote, concentre, comercialice en mercado interno o lo exporte. Pero aquí nos dice que si lo vendo en el mercado interno va a aplicar el 60%. Entonces, ¿cuándo aplica este último párrafo? Que para mí es aclaratorio en realidad. Si tú haces la explotación, concentración o comercialización, vas a pagar, sí o sí vas a pagar. Ahí vas a pagar el 100%, sea que lo vendas en mercado interno o a la exportación, eso nos dice aquí, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que si este que explota, concentra o comercializa, compró de alguien en el mercado interno, a ese alguien es el que va a pagar el 60%. No es el que directamente lo comercializa al consumidor final, podríamos decir, sino el que dice abajo, se refiere a un intermediario, podríamos entenderlo así, porque este 60% aplica cuando vende un productor, comercializador, cooperativista a otra empresa en el mercado nacional, pero que esa empresa lo va a revender. Pero si le vende al consumidor final, por ejemplo, a un joyero, tendría que aplicar el A, que es directamente pagar la totalidad de la regalía. Pero si lo vende a otro, que ese va a hacer la exportación o la venta, también pagan el 60%, ¿ya? Licenciada, ¿estaríamos hablando de las que acopian los minerales de las comercializadoras, Las en que este caso? acopian estarían aquí, en el A van a pagar, pero el que le vende a la que acopia va a pagar el 60%. O sea, estamos hablando, la comercializadora está regido por la A, Sí, pero si soy una cooperativa, le llevo a la comercializadora, entonces yo pago el 60%. exactamente. Y Ya, licenciada. finalmente, como son dos actores diferentes, van a pagar los dos. No es que uno solo va a pagar. Primero va a pagar el productor cuando le está vendiendo a la comercializadora o a la que acopia o la que hace beneficio, va a pagar el 60%. Y esta, al momento de exportarlo, generalmente lo exporta, o al momento de venderlo en el mercado interno, tiene que pagar el total de la regalía. Entonces se paga en el sector minero en dos etapas la regalía minera. ¿Ya? Seguiremos. Aquí ya nos dice algo más claro respecto a cómo se va a hacer el registro y el pago de la regalía minera. Nos dice, la regalía minera se va a liquidar y pagar aplicando la alícuota conforme está establecido en la ley en cada operación de venta. Esto es lo que les decía. En la primera venta se paga y en la exportación se vuelve a pagar. En cada operación de venta se debería pagar, ¿ya? Pero también, como les comento, hacer el control de cada operación es complicado. En realidad, no lo hacen. Actualmente lo que pagan es en dos etapas, porque sí o sí, el cooperativista, el que explota, le vende a una comercializadora, a una que acopia. Sí o sí le vende. Esa primera etapa paga. Y la segunda, la que ha comprado ese mineral de varios cooperativistas y lo está exportando, antes de exportar, igual le exigen el pago de la regalía. Entonces, en esas dos etapas, sí o sí, actualmente pagan. Pero si bien la norma nos dice en cada operación debería pagar, no sabemos hacia atrás si este también ha comprado de otro o si ha habido un intermediario en el medio. Eso no se puede controlar a la fecha, pero sí están pagando en dos etapas de operación, ¿ya? Porque ahorita, como les digo, vamos a ver, el que exporta
Volveremos aquí a nuestro grafiquito aquí, vamos a poder ver un poquito mejor. Esta fundidora o esta comercializadora que ha copiado mineral de los cooperativistas, tiene que exportar. Generalmente, como les digo, exporta. Al momento de exportar, no puede exportar si no demuestra que él pagó la regalía y que él retuvo la regalía de este, porque no es que actualmente los cooperativistas pagan por sí mismos la regalía, no. Este es el que paga. La comercializadora es la que paga la regalía de sus ventas y la regalía del que le compró. Así es, del que le vendió, perdón. Así aplica la norma en cuanto a las regalías. Lo mismo pasaría si el que exporta es la fundidora, por ejemplo, como les decía, Vinto. Si Vinto es la que va a exportar, Cireli, siléncialo, por favor. O querías preguntarme, si no puedes escribirnos en el chat. Esta fundidora también al momento de exportar tiene que presentar sus formularios en los que acredite que ha pagado la regalía de esa mercancía del mineral que está exportando y además le ha retenido la regalía que le correspondía pagar a su proveedor. Así está estructurado el pago de la regalía en el sector minero. Entonces, si bien nos dice que en cada etapa debería pagar, si digamos aquí se cumplieran 3 etapas, este le vende a este y este le vende a este, no se va a visibilizar el pago de la regalía en cada etapa, solamente del que exporta y del que le vendió al exportador. Así, actualmente es lo único que se puede llegar a tener control, pero los intermediarios que hay en el medio, no se está pudiendo controlar, podríamos decir, porque es verdad que el sector minero, como les decía, es informal, y también hay minerales, en especial el oro u otras piedras preciosas, que uno lo puede llevar en su bolsillo, no necesita un camión de carga, no necesita nada, ¿no? Hasta lo puede sacar, como ellos mismos dicen, en el bolsillo o en el zapato, sale gramos de oro. Entonces, no hay es muy difícil su control. Pero, ¿qué nos decía aquí? Como les digo, la regalía minera nos dice que sobre las ventas, en cada operación de venta, se tiene que hacer el pago de la regalía minera. De las ventas, esto estamos entendiendo, de las ventas que se hagan, ya sea al consumidor final, si digamos lo venden a una joyería en Bolivia, o a la exportación. Ahorita estamos hablando de este último. Primero estamos hablando de este último, que ya sea que lo vende al mercado interno, a un joyero, o que lo exporta, tiene que registrar y pagar la regalía minera sobre sus ventas. Eso nos dice aquí. Cada liquidación así determinada se debe asentar en un libro llamado Ventas Brutas, Control Regalía Minera, ¿ya? También lo que les he mandado en el ejercicio práctico es justamente los libros de ventas y de compras regalía minera. En las ventas, el que tiene que registrar, podríamos poner el ejemplo más común, es el exportador, va a registrar las ventas que está teniendo de su mineral, de la calidad de mineral, lo hacen por lotes ellos, a qué precio se está exportando, cuánto le corresponde pagar la regalía a él, y todo eso se registra en un libro de ventas brutas regalía minera. Luego, nos dice, asimismo, el comprador de regalías mineras, que es el mismo de aquí arriba, el que vende y el que exporta, es también el comprador de regalía minera, tiene que descontar, o sea, retener es para nosotros el término que más común se usa, pero en realidad ellos tienen que descontar el importe de la regalía minera que sus proveedores tenían que pagar en realidad en un libro llamado Compras Regalía Minera. Es decir, ellos de sus ventas registran sus ventas y calculan
la regalía minera que corresponde a sus ventas. Y luego los mismos exportadores hacen el registro de sus compras y de la regalía minera que les tienen que retener a sus proveedores, ¿ya? Entonces ellos tienen un libro de compras y ventas. En realidad, ¿quién hace eso? El exportador. Paga la regalía por sí mismo y también paga del que le compró. Así funciona la regalía minera. Ya, aquí he hecho un cuadrito que también en el Excel les he mandado, que está las alícuotas de la regalía minera por tipo de mineral, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en el oro, tenemos distintas alícuotas porque no se refiere al mismo oro. En el primero nos dice cotización oficial del oro por onza Troy, ¿no? Me imagino, o sea, sin saber mucho de minerales, que es el oro común, el más común. Pero también abajo hay otra alícuota que si se fijan, nos dice oro que provenga de yacimientos marginales y minerales sulfurosos que requieran alta tecnología para su producción. Es decir, este oro viene de yacimientos marginales, podríamos decir que es de baja calidad tal vez, o que en el lugar que hay restos de mineral, les cuesta muy alto producir ese mineral, por eso dice que requiere alta tecnología además para su producción, tienen otro monto de regalía minera. El oro común está, digamos, por ejemplo, aquí nos dice mayor a $700 americanos su cotización, entonces paga una alícuota del 7%. Pero si es un oro que viene de un yacimiento marginal y vale, y el mismo precio, esta es la misma, mayor a $700 americanos la onza, su alícuota es de 5%, o sea, paga una alícuota menor. Aquí, por ejemplo, les podría decir que hasta el año 2014, si no me equivoco, los productores o los comercializadores que exportan tendían a decir que todo el oro que exportan es de yacimiento marginal. No había un control, una verificación, porque la aduana verifica el papel y autoriza, pero ella no va a ver si realmente es de un yacimiento marginal, ¿no? Y peor va a revisar su estructura de costos, o si peor va a saber la aduana si esto requiere una tecnología alta para producirlo. Entonces, de ahí es que se han ya establecido formularios de control que los tiene que realizar Senarecom para verificar si justamente el mineral que se está declarando, se está exportando, proviene de esta característica o de la otra, o cuál de las alícuotas le corresponde pagar. Como ven, en el oro hay esa particularidad, hay para dos tipos de procedencia una alícuota diferenciada. En la plata, no, en la plata nos dice, bueno, en la plata en concentrados, complejos precipitados y lingotes refinados, todo es una sola alícuota. En el zinc lo mismo, en el plomo, estaño, antimonio, wolfram, cobre. Aquí he puesto los que están más, podríamos decir, más comunes. También hay alícuotas para piedras preciosas, fíjense. Aquí hay piedras preciosas, semipreciosas. Y para hacer el control de la calidad del mineral y la alícuota que les corresponde, hay unos formularios que les voy a mostrar eso primero, establecidos por Senarecom para este control, ¿ya? Primero tenemos el formulario M2. No sé si alguien ya conoce estos formularios. No, no lo Nadie. escuché hablar. Ya. Nadie. No.
Ya, Nadie le dice. ya. Entonces veremos un poquito, vamos a ver. El formulario M2 nos dice que es un formulario de compra-venta de mineral y metal, ¿no? Que se registra en el Senadecom. Todo exportador, antes de sacar su mineral, tiene que presentar este formulario, el M2, el M3 y el M1 más, si no me equivoco, que se declara ante el Senadecom inicialmente. A Senarecom se le ha dado la tarea de verificar la razón social, tienen que inscribirse ahí también como productores, comercializadores, qué sé yo. Registran su NIT, la fecha y hacen un formulario por cada lote producido, porque cada lote que sale de mineral, no sé si una camionada o una tonelada, media tonelada, qué sé yo, sufre un proceso de verificación a través de un laboratorio químico, lo que les decía. Un laboratorio se hace cargo de revisar la calidad, la pureza de ese mineral y cuando ya se tiene la liquidación de ese mineral, las características que nos da un laboratorio, es que la empresa está en condiciones de declarar ese mineral por lotes, ¿ya? Aquí declara, por ejemplo, nos dice características del mineral comercializado. Aquí tiene que poner qué presentación tiene, si son lingotes, en qué está, en piedras, no sé. Entonces, hay varias cosas, características, fíjense, que son características del mineral. Nos dice peso bruto, húmedo, la tara, si no me equivoco, son las mermas, la tara, peso neto húmedo también, pero tenemos primero el bruto, luego el neto, que creo que se resta el bruto menos la tara. También tenemos la humedad, qué porcentaje de humedad tiene ese mineral. Aquí está la mirma, dice, ¿no? Ah, no, la merma, entonces la tara, no recuerdo qué era. Y luego tenemos La tara es el contenido. Me parece que va empezando primero el transporte. Ah, Ahí ya, sobre eso lo ¿verdad? pesan el mineral, entonces se Sí, pesa el transporte más el mineral. Una vez entregado el mineral, otra vez primero se pesa con solo transporte, luego lo tara, entonces ya, ahí sale recién el peso. ya. Entonces, gracias, Zulema. Entonces, luego llegamos al peso neto, ¿no? Pero como les digo, todos estos valores salen de la hoja de liquidación en la que ya el laboratorio, el que ha hecho el análisis de ese mineral, saca todos estos datos, ¿no? Esto no, uno no se inventa ni lo promedia ni nada. Cada lote de mineral sale con su propia hoja. Incluso creo que está ya ahí, que se llama el tema de la humedad, porque Sí, ahí está aquí todo. Ahorita les cargan voy a una mostrar. humedad aquí y luego en el momento en el puerto ya tiene otra humedad, entonces a Ujú. eso se va con la merma, creo que ya más o menos hacen una aproximación de merma, más o menos, me parece que sí, parece que es Ya, así. gracias, Zulema. Bueno, como les digo, casi toda la información que se llena en este formulario lo obtenemos de los resultados que se han hecho en laboratorios químicos, ¿no? Luego de llenar ese formulario, también tienen que llenar el M3. Este formulario M3 ya es exclusivo para la exportación. Aquí decimos igual las características ya del producto que se va a exportar, inclusive está el país de destino, el valor en frontera nos dice. Entonces, aquí fíjense, inclusive se declara de qué municipio se ha obtenido ese mineral, ¿no? Porque tienen que verificar si se ha hecho el pago de la regalía, como les digo. ¿De qué departamento? ¿Cuánto se ha aportado al municipio? Aquí está el 15%. ¿Cuánto se ha aportado al departamento, que es el 85%? El otro, el municipal es el 15%. La constancia que tendría que estar en la entidad financiera, el número de orden y la fecha del depósito. Aquí es donde tienen que demostrar ellos
que han hecho el pago de la regalía departamental, ¿ya? Y sin eso no pueden exportar. Al momento de la exportación es que presentan esto. Estos controles, como les digo, son nuevos, no se hacían antes. Entonces, de antes salía pues el mineral sin control alguno, ¿no? Sin pagar regalías. Entonces, a partir que se ha hecho ya un poquito más este control, por lo menos en la aduana, es que los gobiernos también han recibido mayor cantidad de recursos por las regalías, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo, digamos, podríamos decir, un poco de falta de control aún, porque hay minerales como el oro, que como les digo, puede salir en tus bolsillos, en tu billetera, en cualquier lugar, y que inclusive la norma te dice que puedes sacar hasta 1 kilo, creo, si eres persona natural, y eso ya es harto. 1 kilo, ¿cuánto está? Eh, ¿Cuánto cobraría en el exterior? Es harto, ¿no? Entonces, todavía no es bien controlado, pero algo se ha hecho con estos formularios. Volveremos a lo que estábamos viendo. Eso en cuanto a las regalías. Ya en el ejercicio vamos a ver en la práctica cómo aplica, ¿ya? Ahora, aquí viene ya la vinculación de la regalía minera con el IUE. No hubiéramos visto el IUE si no hubiera existido esto, ¿ya? Primero, nos dice la norma en cuanto al IUE que la regalía minera se puede acreditar contra el IUE cuando la cotización oficial de cada mineral o metal sea inferior a estos precios, ¿ya? Esto está en la ley 3787. Yo les digo cuál era el fin, yo entiendo cuál es el fin. Cuando la cotización es baja, porque como les decía, en los minerales vas hoy día y lo vendes a un precio. Mañana puede bajar la cotización y lo vendes a otro precio. Y pasado mañana puede subir. Entonces, la cotización internacional es muy fluctuante y siempre el mineral se vende a la cotización oficial. Entonces, ¿cuál es el objeto de la norma? Yo entiendo que cuando tú vendas por debajo de esta cotización, lo estás dando tan barato el mineral, que esa regalía que has pagado por este mineral, lo vamos a permitir que lo acredites contra el IUE. Es decir, pagarías menos IUE, porque esa regalía te voy a reconocer como acreditable en el IUE, ¿ya? Pero, como les digo, la condición es que hayas vendido por debajo de alguno de estos precios. Para el oro está $400. Si vendes por debajo de eso, lo puedes acreditar para el IVA. La plata está $5.50, el zinc 0.53, plomo 0.3, estaño 2.90, aquí está por su unidad de medida, ya sea libra u onza troy, pero cuando vendes por debajo, lo acreditas. ¿Cómo lo acreditas? Ahorita vamos a ver. Dice, al cierre de cada gestión fiscal, como es para el IUE, lo que tenemos que acreditar, los sujetos obligados de la regalía minera van a consolidar en formulario oficial del Servicio de Impuestos Nacionales el importe total de la regalía minera resultante de la suma de sus liquidaciones realizadas durante toda la gestión. Entonces, como les digo, igual vamos a ver más un rato en el ejercicio, si alcanzamos hoy, si no el viernes, que por cada lote de mineral, veré si aquí hay un ejemplo. No está aquí, está en el Excel. Vamos a entrar un ratito al Excel para entender mejor, ¿ya? Les voy a mostrar nomás, no es necesario que ustedes lo abran. El día viernes vamos a hacer solo ejercicios de esta parte. Ahorita solo les quiero mostrar a qué se refiere la norma. Ya. Cuando ya el viernes vamos a ver a detalle qué es esto, ¿ya?
pero en realidad es un libro de ventas de regalía minera y un libro de compras de regalía minera. Aquí, como les decía, para cada lote, cada camionada, tonelada, qué sé yo, que salga de mineral, registran de qué municipio viene, los municipios están codificados, eh, de quién están comprando, o en este caso es las ventas, a quién le van a vender, ¿no? ¿Qué mineral, qué ley, todas las características que les decía que está en la hoja de liquidación. Aquí está una certificación, un ejemplo, que también creo que les he pasado, está en la, no estamos viendo, ¿no? Ahora sí. Dice cálculo de la materia prima, pueden ver, ¿no? Hace rato creo que no estaba Sí, compartiendo. dice. Ya. Aquí, igualmente, fíjense, tenemos un reporte de resultado del análisis del mineral. Aquí yo le he puesto una fecha correlativa, pero no se hace con esa frecuencia. Tal vez cada 15 días sale un lote. No es así, ¿ya? Pero yo he puesto uno que he encontrado y le he puesto las fechas correlativas. De un lote 1, han sacado cierta cantidad de mineral que aquí han identificado que tiene 5, aquí no es la unidad de medida, ¿no? 5 de zinc, a la ley del zinc, 5, y la ley de la plata, 1.5. Eso nos dice en cuanto que ese lote tenía 2 minerales en este caso, zinc y plata. ¿Cuánto tenía de humedad? Nos dice el 6% tenía de humedad. ¿Cuándo se ha hecho el pesaje? Aquí nos dice qué fecha, generalmente es posterior el pesaje. Y miren, aquí todavía esto lo he hecho sin fijarme que aquí habían unas fechas del 2014, es este ejemplo, ¿ya? Entonces, el pesaje generalmente se hace una semana después, qué sé yo, del mineral, ahí se hace un pesaje, el peso bruto, aquí se tiene un valor de la tara, el peso neto, que en realidad es el peso bruto menos el peso de la tara, ese es el peso neto, el peso total tratado, que es el mismo, el neto, y tenemos luego el peso neto de liquidación. Esto no sé de dónde han sacado, la verdad. Si alguien hace el ejercicio, verifica. No sé si les descuentan algo aquí. Luego tenemos el precio por punto, precio de la materia prima. Algo así sale. He encontrado otros tipos de reportes también que son distintos a este, pero solamente quería mostrarles un ejemplo de cómo se certifica o se tienen los resultados de los lotes. Entonces, los lotes pueden salir cada 15 días, cada semana, al mes tendrán 2 o 3 lotes las empresas. Y de cada lote hacen el registro de esas características del peso neto, del peso fino, de la cotización y de los valores para la regalía minera. Sobre eso, ¿qué nos dice la norma? Vamos a volver a la presentación. Nos dice que al cierre de cada gestión fiscal tenemos que consolidar en un formulario el importe de la regalía minera, que resulta la suma de todas las liquidaciones realizadas durante la gestión fiscal. O sea, en un año tendrían que sumar todo lo que mes a mes han ido pagando en su regalía minera. En un mes pueden hacer, qué sé yo, 4 lotes, por ejemplo, un ejemplo. No son muy seguidos, como les digo. En un año de 4 lotes, ¿cuánto sería? 48. Entonces van a tener 48 registros de regalía minera. Tienen que sumar todas las liquidaciones de la gestión, nos dice al final de la gestión, así como los importes de la regalía minera liquidados y retenidos a sus proveedores. ¿Eso de dónde sale? Eso sale del libro de compras y ventas de regalías mineras. De ahí es donde salen estos valores liquidados y retenidos a los proveedores durante el mismo periodo, o sea, durante toda una gestión fiscal. La consolidación, dice, debe contemplar por separado la suma de los importes de la regalía minera acreditable y la regalía minera no acreditable.
Y ahí otra vez decimos, pero ¿cuál es la regalía minera acreditable y cuál es la regalía minera no acreditable? Ya cuando hagamos el ejercicio mañana vamos a ver, el viernes, perdón, que por lote, al momento de hacer el cálculo del libro de ventas, vamos a ver a cómo nosotros lo estamos vendiendo. Aquí hay una cotización. Y si esa cotización está por debajo de la tabla que les he mostrado, nos dice la norma, es acreditable si vendes por debajo de estos precios. Verificamos si estamos vendiendo por debajo de esos precios. Por ejemplo, en este primer ejemplo, estamos vendiendo a 6.50 el estaño. Aquí en nuestra tabla, y lo he puesto en el Excel, nos dice a 2.90. Si vendes por debajo de 2.90, es acreditable. Si, como lo estamos vendiendo por encima de ese precio, entonces esta regalía no es acreditable. Así es, el ejercicio mañana lo vamos a ver, el viernes, perdón. Y para cada lote de mineral se hace el mismo trabajo. A eso se refiere la norma en que tenemos que al final sumar los valores de la regalía acreditable y no acreditable, y eso va a estar en función a la cotización, al precio al que hemos vendido respecto a la tabla que nos permite hacer acreditable esa regalía. A eso se refiere esta parte de nuestra presentación. Ahora sí. Entonces, dice, debemos consolidar y contemplar por separado la suma de los importes de la regalía minera acreditable y la no acreditable. Eso ya lo tenemos en nuestra tablita. Al vencimiento de cada gestión fiscal se debe proceder de la siguiente forma. La diferencia entre los montos liquidados y retenidos de la regalía minera acreditable, consignados y consolidados en los libros de ventas brutas, regalía minera, y compras, regalía minera, se considerará como pago a cuenta del IVE, siempre que dicho importe en ventas sea mayor al de compras. De otro modo, no procede la acreditación. Si tenemos las regalías mineras acreditables mayores en el libro de ventas que las que tenemos acreditables en el libro de compras, podemos acreditar, dice. Pero si no, no procede la acreditación. Ya, eso es otra característica de cómo vamos a hacer la acreditación. Luego nos dice también la norma, si el monto obtenido según el procedimiento señalado precedente fuera menor o igual al IVE determinado, la diferencia deberá ser pagada como IVE. Es decir, volvemos aquí. Si tenemos un monto para compensar contra el IVE, pero aún así todavía tenemos un saldo del IVE por pagar, pagamos nomás. Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Si tuvieras un monto obtenido de la compensación es menor al IVE, la diferencia que te quede o sea, como saldo definitivo a favor del fisco, se tiene que pagar nomás, ¿no? Caso contrario, al revés, si tuviéramos una regalía acreditable mayor que el IVE de la gestión, aquí nos dice, caso contrario, la diferencia se consolida a favor del departamento productor. Es decir, si tuviéramos una regalía acreditable mayor que el IVE que nos toca pagar, eso no puedes acumular, ni nadie te va a devolver. Simplemente se consolida a favor del departamento productor. Eso nos dice la norma. Luego también nos dice que la diferencia entre los montos liquidados y retenidos de la regalía minera que está registrada como no acreditable, que están consignados en los libros de compras y ventas, se constituyen en regalía efectivamente pagada y por tanto se considera como gasto deducible en la determinación del IVE. Esto es al revés. Volvemos aquí. Vamos a volver al Excel para un poquito graficar lo que vamos a hacer el viernes. Al final de hacer todo el cálculo de la regalía minera, tenemos dos columnas que tenemos los valores de los montos acreditables y los montos no acreditables, ¿no? Ahora nos dice respecto a los no acreditables,
nos dice si los valores de las regalías no acreditables, ¿dónde está otra vez? Consignados en los libros de ventas y compras, es mayor que la regalía efectivamente pagada, lo no acreditable, si es mayor a la regalía efectivamente pagada, se considera gasto deducible en la misma gestión fiscal, ¿ya? Entonces, me he vuelto a salir. Aquí al ejercicio vamos a volver. Nos dice que si este valor no acreditable es mayor al IUE que se ha pagado en esa gestión, ese gasto va a ser deducible en la gestión fiscal que estemos realizando los estados financieros, ¿ya? Volveremos a la presentación. A eso se refiere esto que dice que va a ser gasto deducible las ventas no acreditables cuando sean mayores al IUE efectivamente pagado. ¿Dónde está eso? El monto no acreditable se constituye en regalía efectivamente pagada y se considera gasto deducible en la misma gestión, solamente cuando este valor es mayor al de las compras. El valor de las ventas no acreditables es mayor al de las compras acreditables, no acreditables. En ese caso es gasto deducible. Caso inverso, o sea, si las compras no acreditables es mayor que las ventas no acreditables, no procede la deducibilidad, ¿ya? Parece realmente bien enredado, pero cuando veamos el ejercicio vamos a ver más clarito, ¿ya? Luego nos dice también la norma que en los casos en que en la misma gestión fiscal se genere regalía acreditable y no acreditable, que en los ejercicios lo hemos hecho así, se va a aplicar esto según corresponda, ¿no? Para mí es eso más aclaratorio que otra cosa. Ya les había mostrado aquí el formulario M1, M2. Bueno, el M1 no les he mostrado porque el M1 es más que todo datos personales, no personales, datos de la empresa, de las empresas. Entonces, no es muy útil. En estos formularios quería que vean cómo se registra en Senarecom y estos formularios son obligatorios de presentación en la aduana para antes de exportar. Aquí, antes de pasar al otro punto, al último punto de la regalía, les voy a mostrar lo que les decía. Este libro de compras y ventas que nosotros vamos a utilizar, que les he mandado como ejercicio, no hay un formato, podríamos decir, aprobado para que tenga ese formato. No hay una. Espérenme, estoy buscando. Lo que les quería comentar es que en la ley nos dice que el Servicio de Impuestos Nacionales debería establecer un libro de compras y ventas regalía minera estándar para que todos puedan registrarlo. Pero, por lo que tengo entendido, el SIN nunca ha podido sacar, porque nunca se han entrado en acuerdo con las gobernaciones de cómo debería ser ese formulario, ¿ya? Entonces, este formulario, o este cuadro que yo les he enviado en Excel, espérenme, mi máquina se ha trancado, no sé. Este cuadro que yo les he enviado en Excel, yo lo he preparado en base a lo que algunas empresas utilizan, han creado su propio libro de compras y ventas, y a un formato que es el único que he encontrado que ha publicado la Gobernación de La Paz en la gestión de, el gobernador era anterior, ¿cómo se llamaba? Pazzi era, ¿no? Sí, licenciada Félix Pazzi era su nombre. Ya. Entonces, Félix Pazzi ha sacado una resolución
en la que ha aprobado un formulario de compras y ventas regalía minera con la intención de cobrar. Yo entiendo que es así en esa resolución que les quiero mostrar, pero no la encuentro y mi máquina está girando. Quiero mostrarles ahorita. Entonces, si es que ustedes algún momento encuentran algún libro de compras y ventas diferente, no es que este está mal o el otro, porque no hay. No hay un solo formato, no hay un formato aprobado y este era el que les quería mostrar. Y lo hemos armado en realidad, entonces para algunos que en algún momento trabajen en una empresa, no es este. ¿Dónde está? No es este. Espérenme unos segunditos. Qué extraño, pero no lo encuentro aquí. Vamos aquí. Mm, ah, no encuentro.
¿Está bien la señal o soy yo, Listen? Hola, ahora sí, ya lo encontré. Quería mostrarles esto. Espérenme, ¿dónde está? Pues ahora se ha perdido. Ya. Virtual. Estamos viendo. Ahora sí pueden ver mi pantalla, ¿no? En PDF. Sí, dicen, pero sus documentos al costado más se ve. Ah, no, entonces no quiero. No, ahora sí. Ahora sí, sí. Ya. Están viendo solo el PDF, que son 2 hojas. El DD 118 y el 119. ¿Lo ven? Ya. Lo que quería mostrarles y lo que les decía es que este es el único decreto, si quieren ustedes tomen nota de este decreto departamental 118 de Félix Pazzi, que en el año 2019 ha sacado su decreto departamental para realizar el control de la regalía minera, ¿ya? Se denomina Reglamento de Requerimiento y Control de Libros de Compras y Ventas, regalía minera, libros de ventas primero y luego de compras, control regalía minera de minerales. Es el único ejemplo que he encontrado, como les digo, en un decreto departamental para el cobro de la regalía minera. Y aquí, como les digo, si quieren leerlo, busquen en la página web de la Gobernación, es el decreto departamental 118 y 119, en ambos referidos a la regalía minera, que establece un reglamento para realizar estos libros, inclusive les da la obligación de presentarlo ante la Gobernación de La Paz. Este decreto departamental ha salido el año 2019, aquí dice, ¿ve? En La Paz a los 3 días del mes de septiembre de 2019. En este reglamento te dice qué datos mínimamente debe tener tu libro de compras, primero el de ventas, luego el de compras, también te dice qué rubros debe tener, y al final lo bueno es que tiene un formatito, ¿ya? Está como anexo, que están los datos mínimos que debe tener su libro de compras y ventas regalía minera. Y si se fijan aquí al final, también hay una columna en la que está la acreditación del IUE, pues les decía que está todo casado con la regalía. En la misma, de los mismos libros de compras y ventas de regalía minera, vamos a hacer el cálculo de la acreditación o no contra el IUE. Entonces, como les digo, para los que lo quieran revisar, en la página web de la Gobernación es el decreto departamental 118 y en el 119, que ya no está el formato, pero aquí te da la obligación de presentarlo y te dice que inclusive vas a ser sujeto de multas y demás por no presentar esto, te da un plazo para presentar las formas y medios, te dice aquí, ¿no? Y demás. Es el único ejemplo, como les digo, que he encontrado. Inclusive no sé si a la fecha está aplicando esto la Gobernación de La Paz. Desconozco, porque, como les decía, el cine es el único que está haciendo. Y estos libros, si bien están en la norma, la obligación de hacerlos, no había un formato, no hay. El cine no ha aprobado ningún formato. Este es el primer ejemplo que veo que ha salido en una gobernación, pero no sé si lo están aplicando. Entonces, el ejemplo que les he dado es más que todo, podríamos decir, experiencia de algunos colegas que trabajan en el sector minero, también conociendo su contabilidad de ellos, algunos usan esto. También he usado parte de lo que en esta resolución, decreto departamental, ha establecido la gobernación para su uso obligatorio. Entonces, en base a eso, hemos estructurado nuestro propio libro de compras y ventas regalía minera. ¿Ya? Ahora,
vamos a ver la última parte de lo que en IUE tiene incidencia el tema minero, ¿ya? Estamos viendo otra vez la presentación de PowerPoint, ¿no? Sí, licenciada, se mira. Ya, gracias. Entonces, hemos visto ya parte de la regalía minera, la acreditación contra el IUE de la regalía minera, y viene ahora la alícuota adicional del IUE, que pareciera otra cosa, pero en realidad están casados todos. El pago, ¿qué es la alícuota adicional del IUE? ¿Ya? En el caso minero existe una alícuota adicional, pero sabemos en general que la alícuota del IUE para todas las empresas es el 25% de su utilidad neta de la gestión fiscal. Pero para el sector minero se ha establecido una alícuota adicional, ¿ya? Pero que no es la misma base imponible del IUE. Aquí vamos a leer en qué consiste esta alícuota adicional y cuándo se paga. Y está muy vinculado a la acreditación contra el IUE, porque y vamos a ver la tabla, es la misma tabla aquí, ¿cuándo vas a pagar alícuota adicional? Es la misma tabla que usábamos para la acreditación. Entonces, vamos a ver de qué se trata la alícuota adicional. Ha sido establecida en la ley 3787, que nos dice que va a existir una alícuota adicional al sector minero del 12.5. Como les digo, no es sobre la utilidad de la gestión fiscal, porque lo que hacen los mineros, también me dicen, ya pagamos 25 más 12.5, pagamos 37.5, pero no es así. Es sobre otra base imponible, ¿ya? ¿Y qué nos dice esta alícuota adicional? Nos dice que tiene por objeto gravar las utilidades adicionales que se hayan originado por las condiciones favorables de los precios de los minerales, la misma que se aplicará sobre la utilidad neta anual establecida en la ley. ¿Cómo se va a aplicar? Ahorita vamos a ver. Yo les explico de forma más sencilla que se pueda. Cuando el mineral, la empresa lo ha vendido por debajo de esta cotización, la norma nos dice, ese pago que has hecho de la regalía va a ir como pago a cuenta del IUE. Pero también entiendo que el Estado ha dicho, yo no puedo perder siempre. Algunas veces estos minerales se venden a muy buena cotización. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sea lo contrario? Cuando vendas por un precio mayor, o sea, una buena cotización, vas a pagar la alícuota adicional del IUE. Por eso es la misma tabla que veíamos hace rato para la acreditación. Es decir, cuando la empresa vende por debajo de esta cotización, su regalía se le considera como pago a cuenta del IUE, pero cuando vende por encima de esta cotización, paga la alícuota adicional del IUE. Por eso ambos están casados y ambos vamos a obtenerlos de los mismos libros de compras y ventas de regalía minera. Ahí vamos a determinar si es acreditable o si va a pagar alícuota adicional. O puede pagar ambas cosas, porque como les digo, esto depende de cada lote de mineral que tienes. Puede que algunos lotes hayas vendido por debajo del precio de esta cotización. Entonces, de esos minerales vas a acreditar, de esos lotes, perdón. Y cuando hayas vendido por encima de esa cantidad de minerales, también vas a pagar alícuota adicional. Entonces, puede darse que en una sola empresa va a acreditar como pago a cuenta cierta cantidad de mineral que ha vendido por debajo de esta cotización y de otros minerales o de otros lotes que ha vendido en mejores precios, también va a pagar la alícuota adicional. Entonces, no son excluyentes, se van a dar posiblemente las dos cosas dependiendo de cómo están las cotizaciones de los minerales, ¿no? Entonces, esto, como les digo, también está muy vinculado. Aquí nos dice, esta alícuota aplica cuando las cotizaciones de los minerales sean mayores a estas establecidas en el cuadro. Es la misma de la acreditación, ¿ya?
¿Cómo se calcula? Ahora sí, ¿cómo se calcula? La alícuota adicional, primero, algo muy importante, no alcanza a las cooperativas mineras. O sea, las cooperativas mineras pueden acreditar, pero no pagan alícuota adicional. Eso nos dice la ley, ¿ya? Y bueno, la forma de cálculo de la alícuota adicional está en el decreto 29.577. Esto lo he puesto en rojo porque es una particularidad. Esta alícuota adicional no aplica a las cooperativas mineras. ¿Cómo se hace la determinación de la alícuota adicional? Para quienes produzcan o vendan minerales en bruto o concentrados, nos dice, la alícuota adicional se va a calcular así. Va a ser 1.125 multiplicado por, o sea, el 1.125 es el 12.5 que nos decía. La alícuota adicional, aquí nos decía, es del 12.5. Es esto, 0.125, o como algunos prefieren poner el 12.5%. Eso es, ¿qué se va a aplicar sobre qué? Aquí viene el cálculo. Nos dice, sobre el total de las ventas no acreditables, otra vez sacamos estos valores de los libros de compras y ventas, legalía minera, de las ventas que tengamos como no acreditables, sobre el total de las ventas que tengamos de minerales y metales, sobre el total de las ventas, sean acreditables o no, sobre eso se va a calcular, se va a sacar esa diferencia que nos va a salir como un porcentaje, ¿no? Nos va a decir las ventas no acreditables sobre el total es como el 10%, ¿ya? Ese 10% que nos sale aquí, lo vamos a multiplicar por la utilidad neta imponible de la gestión de la empresa, y a eso recién le vamos a aplicar el 12.5%. Así se calcula, ¿ya? A simple vista parece medio complicado, pero como les digo, en el ejercicio vamos a ver bien clarito. ¿Cómo se paga? ¿No? Aquí sí hay una particularidad, porque la alícuota adicional del IUE no se paga junto con el IUE cuando terminas de hacer el estado financiero, sino que tienes que pagar en forma mensual. Es a través de anticipos mensuales. Si ustedes han debido escuchar, o tal vez alguien ya lo ha visto también, que para la alícuota adicional del IUE se hace un pago por un régimen de anticipos mensuales. La norma te dice, como no sabes al final cuánto de tu producción va a ser, va a tener alícuota adicional y cuáles no, vas a hacer un cálculo presunto, eso te dice la norma, o sea, vas a hacer un cálculo general. Vas a calcular la utilidad neta imponible de la gestión anterior, por eso lo he puesto con asterisco, la utilidad neta imponible que tengas de la gestión pasada, multiplicas por la alícuota de la adicional, que es el 12.5, y eso lo divides entre 12 meses. Ese es un supuesto. Y sobre ese valor que te salga, mensualmente vas a ir pagando, ¿ya? ¿Por qué se ha hecho esta operativa? Yo también les digo mi deducción, porque de hecho yo no he hecho las normas. Y sería lindo saber en su momento cuál era la intención, por qué ha sido así, ¿no? Pero a medida que yo voy viendo, aplicando y conociendo, deduzco por qué es así, ¿no? Como a fin de año las empresas pagan el IUE por toda la gestión fiscal y generalmente es uno de los gastos más fuertes, sumarlo a eso la alícuota adicional también les causaría tal vez un efecto o un impacto financiero mayor a las empresas, ¿no? Además, que como les decía, en el sector minero, ellos a diario o en forma periódica se les paga a los productores el saldo del monto del precio. Entonces, si es que a fin de año recién van a hacer el pago, estos valores que tendrían que pagar no los considerarían tal vez en sus costos, qué sé yo, pero a medida que cada mes se les hace el pago, es como si amortizaran el gasto. Yo entiendo así. Entonces puede que al final de la gestión hayan pagado inclusive de más, porque esta es una presunción, no nos olvidemos.
Entonces, el SIN ha habilitado un formulario 587 con el que las empresas mineras cada mes pagan sí o sí este anticipo, independientemente de cuánto lleguen a tener alícuota adicional. Pero la norma prevé también que al final de la gestión, cuando ya tengas tu valor real, puedes hacer tus ajustes. Aquí está. Esto les he puesto una foto para que conozcan, o si quieren los que tengan acceso y puedan ver, porque algunos, no sé si, digamos, no eres del rubro, no sé si está habilitado este formulario, pero es el formulario 587 con lo que se hace los anticipos mensuales de la alícuota adicional. Aquí hayas vendido, mejor dicho, al precio que hayas vendido, por cada lote o por cada mes de todos tus ventas del mes, vas pagando en forma mensual. Parecido al IVA, podríamos decir que es la alícuota adicional. Pero la norma nos dice que al cierre de gestión fiscal tienes que hacer podríamos decir, no sé, una compensación o una liquidación final. Nos dice, al cierre de cada gestión fiscal, el sujeto pasivo de la alícuota adicional va a consolidar todos los anticipos mensuales efectivamente pagados durante la gestión, constituyendo dicho importe como pago a cuenta del IUE. No, de la alícuota adicional real, porque esta alícuota adicional era anticipos has hecho. Como ya al cierre de la gestión fiscal tienes la utilidad neta real que vas a calcular con esta fórmula, todos los pagos que has hecho vas a acreditarlo contra este valor real ya. Ya este era presunto con lo que has ido haciendo tus cuotas y este es el valor real que vas a determinar una vez que en la gestión tengas tus estados financieros. Entonces dice todos los pagos que has hecho lo vas a acreditar contra la alícuota adicional que tenías que pagar realmente. Ahí puede darse que hayamos pagado de más o que hayamos pagado de menos. Y la norma también nos dice que si el importe de los anticipos al final de la gestión es menor que la liquidación de tu IUE, del real, la diferencia tienes que pagar dentro del plazo establecido para el IUE. O sea, hasta que tengas que pagar el IUE, puedes pagar la diferencia de la alícuota adicional que te faltara pagar. Si al revés, más bien el anticipo que has ido pagando mensualmente es mayor que la liquidación del real de la alícuota adicional con el IUE de la gestión, la diferencia puedes utilizar como pago a cuenta del IUE en la misma gestión o de la alícuota adicional o del mismo IUE, pero de la próxima gestión. Te da 3 opciones. Si ese año mismo lo quieres acreditar contra el IUE, lo puedes hacer. Contra la alícuota adicional o el mismo IUE de la próxima gestión, también lo puedes hacer. Eso nos dice la norma. Creo que con eso hemos acabado cabalito lo que es conceptualmente el tema del IUE que tiene esta particularidad en el sector minero. Antes de sus preguntas, les voy a mostrar el formulario del IUE del sector minero. También para que entendamos a dónde lo he enfocado nuestros ejercicios. ¿Ya? Aquí estaba eso. Formulario. Aquí está. Bueno, hasta mientras, si alguien quiere consultar algo, ¿qué les ha parecido? Nos veo preocupados. Tratamiento muy diferente. Después el tratamiento de los anticipos muy interesante. Y sobre todo, ¿no? El libro de compras y ventas que hay que adecuar. Yo estaba buscando un libro de compras y ventas de minería que me habían pasado hace mucho tiempo. Ya, ¿y es parecido? No lo encuentro, dicen. Si lo encuentro el día viernes, le comparto. Sí, sería bueno, o sea, como les digo, para todos es importante conocer, mejorar,
Y si alguien tiene algún material que lo quiera compartir, bienvenido, ¿no? Yo Sí, lo que les... hace 3 años o 4 años había hecho un taller de minería, entonces ahí adquirí material, pero lo voy a buscar para el viernes. Ya, listo, gracias, Zulema. ¿Dónde está el- Interesante igual lo del el adicional al IWE, Sí, es... porque igual en las entidades financieras si supera el patrimonio, bueno, viene casado con el patrimonio, digamos, ¿no? Igual tenemos pago adicional. claro, la alícuota adicional del sistema financiero. Sí, que es el 25, creo. Pero ahí es diferente el cálculo, ¿no? Es cuando Sí, sí, es otro parámetro. sí, pero casi. Ya, tú nos Y vas a dar también en esto que dijo una clase de eso alícuota licenciado adicional. igual que dijo de la, no es merma, lo tara, La ¿no? tara, sí, sí. Yo me estaba imaginando más o menos porque yo igual trabajé en una subsidiaria de Ferroviaria Oriental Ya. y ahí estaban en el almacenaje, ¿no? La soya, el arroz, y llegan, por decir, los vagones, y igual entran a una balanza, igual miden, más o menos me estaba imaginando así, ¿no? Porque la verdad de minera no tengo conocimiento. Sí, lo Pero que eso recuerdo, lo deslizan en mm, cinta, y de la cinta va también el peso y midiendo todo eso, ¿no? sí, lo que recuerdo es que, como me ha hecho recuerdo Zulema, el peso o la tara es el peso con el transporte, incluyendo el transporte. Entonces, la tara sería solo el peso del camión, del transportador. Y luego por eso se netea menos eso, se supone que es la carga neta, ¿no? Sin considerar el peso del mismo transporte, porque ya una vez que está Sí, en el transporte, no se cuenta. Ahora sí, sí les voy a porque mostrar. Sí, porque en la salida, el momento de salir es un peso y al llegar ya es otra, ¿no? Porque como dijo igual Zulema, la humedad y otros factores que intervienen ya no llega a ser el mismo. Ya. Les estoy mostrando, no se está viendo, volveremos a mostrar. Ahora sí, están viendo el Excel, ¿no? Sí, dice. Ya. Le he pasado a Karen, igual solo para conocimiento. Esto no va a entrar al examen, no vamos a llenar el IWE, pero quería mostrarles cómo es en su estructura, unos minutitos, no creo que nos pasemos más de 10 minutitos, para que ustedes conozcan, y si alguien tiene acceso, también sería lo ideal que si puede bajarlo, verificarlo, llenarlo. Vamos a ver que aquí la sección de la determinación del saldo para el IWE, casi en todo es similar a una empresa normal. O sea, ustedes ya han visto el IWE en otro módulo, entonces lo saben hacer. Nos vamos a ir a ver, y si quieren, bueno, se los voy a mostrar, pero como les digo, les vamos a subir a la plataforma para los que quieran verlo al detalle. No vamos a hacer el llenado del formulario en el módulo. Les quiero mostrar a dónde hemos enfocado el ejercicio que vamos a hacer el día viernes. Si se fijan, como les digo, todos los conceptos que están aquí son los que ya conocemos. Solamente hay algunos que se refieren al pago a cuenta del IWE que se acredita de la regalía minera, los pagos a cuenta de la alícuota adicional y también los saldos que hubieran de la gestión anterior. En el caso de la alícuota adicional, originados en la gestión anterior, ahorita acabamos de leer que nos puede servir para la siguiente gestión, entonces si hacemos eso, aquí se va a registrar. Y esta sección C, que no existe en ningún otro formulario del IWE, es lo que vamos a llenar en el ejercicio del día viernes. Aquí está en esta sección del formulario 598, que es el IWE para el sector minero,
tenemos que registrar las ventas acreditables, vamos a sacar del libro de compras y ventas las compras acreditables, el pago a cuenta del IUE, el saldo consolidado a favor del departamento, las ventas no acreditables, las compras no acreditables, el gasto deducible y el saldo que se va a consolidar a favor del departamento productor. Todo esto en la gestión fiscal de que se está haciendo la liquidación. Estos otros valores que están abajo, también vamos a ver, bueno, en realidad varios jalan, este jala de la gestión anterior, este jala de aquí mismo, donde está, nos dice el formulario, la casilla 650. Aquí no está. Del formulario, no, este es del formulario 585, es otro formulario. Aquí sí, este valor del pago a cuenta de la regalía minera sale de aquí mismo. Entonces, por eso es que en el ejercicio que les he enviado, si se fijan, espérenme un segundito. A ver, ¿dónde se ha perdido mi ejercicio? Ejercicio. Ahora sí. En el ejercicio que les he mandado, está en la plataforma y que vamos a ver la próxima clase, lo he tratado de hacer en uno solo. Primero en la hoja 3, en este caso no les he pasado la regalía minera, no hay, les he pasado 2 hojas de Excel, ¿ya? En una de ellas, en la segunda hoja, están las regalías mineras. Se van a fijar, eso les he pasado en una de las hojas de Excel. En esta, que lo he hecho en un ejercicio todo, he puesto el libro de ventas, vamos a ver cómo se llena, el libro de compras, vamos a ver igual cómo se llena, de regalías mineras. He puesto la tabla de cotizaciones que se usa tanto para la acreditación con el IUE como para la alícuota adicional del IUE. Para ambos nos sirve, ¿ya? Y en este costado, también para que veamos cómo sale, lo he copiado todo el apartado C o la sección C del formulario 598. Y vamos a ver que todos estos valores salen de los libros de compras y ventas regalía minera. Con eso ya tendríamos toda la información, como les digo, referida al sector minero, que es diferente respecto a las otras empresas, ¿ya? Y también, bueno, aquí lo voy a mejorar o vamos a hacer con ustedes el viernes, también el cálculo de la alícuota adicional, porque aquí está solo la acreditación, también de la alícuota adicional, ¿ya? Eso para el día viernes. Entonces, nuevamente les encargo que para el viernes alisten sus hojas Excel, sus computadoras y se pongan las pilas, porque es otra vez, el ejercicio es lo más importante y donde vamos a aplicar todos los conocimientos que estamos adquiriendo aquí, como la mayoría dicen que no ha trabajado en el sector minero, para todos es algo nuevo y ahí vamos a ver en la práctica los temas conceptuales que hemos visto, ¿ya? ¿No hay más consultas? Buenas ¿Dudas? noches. Sí, Querubín, ¿cómo estás? Bien, licenciada. Una consulta respecto Sí. a la tabla. Quería consultarle si este impuesto se paga en dólares, porque No. la tabla de cotización está en dólares. Sí, pero lo tenemos que convertir a bolivianos. Ya. Sí, se convierte a bolivianos. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Omar, no has hablado nada. Ya. Entonces, supongo que, como les digo, está todo en la teoría entendido. En el ejercicio vamos a ver mejor. Voy a verificar quiénes me faltan en la asistencia. Juan Marcelo Barreto está, ¿no? Solo que no lo he visto antes. Presente, profesora. Sí, ya te vi. Alberto Juvenal. Presente, licenciada.
Está Ahí, triste, sí. Marcelo no ha participado. Sí, no participa tampoco Marcelo. Ya, Chuquimia. Licenciada, disculpar, me conecté un poco tarde, tenía un imprevisto, pero estamos acá siempre predispuestos a aprender. Ya listo, Marcelo. Se te Andreina extrañó. Chuquimia está, pero no la veo, Andreina. Presente. Ya. Garrido Acireli, también ya estás. Sí, mal mi conexión, pero sí ya. pude Lema solucionar. Silvia. Presente. Silvia Lema. Presente. Ya, Silvia. Listo. Mollo Lourdes. Presente, licenciada. Ya listo. Noé al final no. Raña Elizabeth. Presente, licenciada. Ya listo. Sonco Alejandra. No está. No estuvo, ¿no? Cristina Alejandra Sonco. Víctor Tenier. Tampoco lo he visto hoy. Y Noelia González. Ya. Espero que el viernes no falten, colegas. Licenciado. Sí, César Andrés presente, mi internet se cortó. César Andrés, pero tú eres César Andrés. Alguien, sí, Alguien. no, ya estás en la lista. Los demás que no les he Ana llamado, también. como les digo, los Ya demás punto, ya por se supone que ya participar. están con asistencia. ¿Ya? Listo, nos vemos el día viernes. Buenas Chao, chao. noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, descansen. Buenas noches, dice. Buenas Hasta noches, luego. buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.